Semana número 4. El tema va a ser razones trigonométricas, pero para ángulos notables y aproximados. Aquí están algunas aplicaciones de lo que son para aplicar este tipo de razones. Los ángulos notables, en este caso 45, 45, y ángulos aproximados como el de 37 grados. ¿Cuál es el contenido de la clase? El contenido de la clase es lo siguiente. Primero, las razones trigonométricas para ángulos complementarios. Las razones trigonométricas para ángulos notables. Tómese, entiéndase como 45, 30, 60, 15 y 75. De ahí vienen las razones trigonométricas para ángulos aproximados. De ahí el área de una región triangular usando una razón trigonométrica, ángulos horizontales y por último ángulos verticales. El objetivo, bueno, al finalizar es que usted sepa identificar los triángulos notables, los triángulos aproximados y saber usar correctamente en los ejercicios y en la vida cotidiana. ¿Por qué el de 53? Son valores aproximados a, ¿cómo se llama? A ver, cuando lleguemos a ángulos aproximados, ahí le voy a decir por qué estos son aproximados, ¿sí? Bien, sigamos. Semana número 4. El tema es lo siguiente. Dice así. Primero, las razones trigonométricas para ángulos complementarios. ¿Qué son ángulos complementarios? Los ángulos complementarios son los siguientes. A ver, dado dos ángulos agudos, entender que son agudos, medidas alfa y beta, se cumple lo siguiente, de que alfa más beta es 90. Esto quiere decir que son ángulos complementarios. ¿Qué implica estos ángulos complementarios? Yo tengo dos ángulos, cualesquiera que suman 90, sí y solamente sí. Entonces ocurre lo siguiente, que la razón trigonométrica de alfa es igual a la corrazón trigonométrica de beta. Esto es lo que ocurre. A ver, ¿cuáles son las corrazones? Por ejemplo, ¿cuáles son las corrazones? Por ejemplo, si yo tengo seno de alfa, por ejemplo, el seno, su corrazón, ¿quién va a ser? Su corrazón del seno, acá voy a poner razón trigonométrica y acá voy a poner corrazón trigonométrica. La corrazón de seno, eso es el coseno. La razón de la tangente y la secante. La corrazón de la tangente, esa es la cotangente. Y la razón de la secante, esa es la cosecante. Y viceversa. La corrazón de coseno es seno, la corrazón de la cotangente es la tangente y la corrazón de la cosecante es la secante. Un ejemplo aplicativo de esta parte sería así. Por ejemplo, ejemplo número 1, decimos así, si alfa vale 20 y beta vale 70, entonces, ¿qué ocurre? Nos damos cuenta de que 70 grados más 20 grados suman 90. Entonces, el seno de 20, ¿a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a la corrazón de seno. ¿Quién es la corrazón de seno? Eso es el coseno. ¿De quién? Del complemento de 20. En este caso, el complemento sería 70. Ahora, tangente de 20, ¿a qué va a ser igual? A su corrazón. ¿Cuál es la corrazón de la tangente? Eso es la cotangente. ¿De qué ángulo? Su complemento. ¿Cuál es el complemento de 20? Eso sería 70. Secante de 20, ¿a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a la corrazón de la secante. ¿Cuál es la corrazón de la secante? Eso es la cosecante. El complemento de 20, ese es 70. Ahora, otra manera de usar esta propiedad. Dice así. Número 2. Sean dos ángulos, alfa y beta, ángulos agudos. Entiéndalo bien, que sean agudos, donde se cumple lo siguiente. Secante de alfa igual a la cosecante de beta. En otras palabras, se cumple razón trigonométrica de alfa igual a la corrazón trigonométrica de beta.
Entonces, ¿qué debe ocurrir? Debe ocurrir que los dos ángulos deben sumar 90. Entonces, secante de alfa es igual a la cosecante de beta, razón igual a la corrazón, y el ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos agudos, entonces alfa más beta debe ser 90. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de esta pequeña parte? Ya, si no hay preguntas, a ver, todo claro, ¿no? Está claro, muy bien. Entonces, siempre, bueno, esta es una parte importantísima para entender y comprenderlo, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema vendría a ser lo que son las razones trigonométricas para ángulos notables. Ángulos notables. ¿Cuáles son los ángulos notables? Los ángulos notables, por ejemplo, ¿no? Son los ángulos de 30, 60, 45 y el ángulo de 15 y 75. Son ángulos que se deducen a partir de construcciones geométricas. Por ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplo aquí. Por ejemplo, yo tengo siempre el triángulo equilátero. En el triángulo equilátero, acá está, los ángulos todos son iguales, es decir, que este ángulo y este ángulo de acá y este ángulo son iguales. Como los tres ángulos suman siempre 180, cada uno debe sumar 60. Supongamos que los lados del triángulo equilátero valgan 2A. 2A, 2A, y acá también valdría 2A. Entonces tracemos una altura. Por ejemplo, una altura de esta naturaleza así. Aquí formo un triángulo acá, un triángulo rectángulo. Que si él vale de 2A, eso quiere decir que estos dos laditos se pueden conocer. Por ser, a ver, un ratito, disculpe. Como este es isósceles, quiere decir que este ladito es igual a este ladito. Si este es 2A, eso quiere decir que cada ladito vale A y cada A. Por Pitágoras, este ladito de color amarillo sería raíz de 3A. Entonces, vea usted que geométricamente yo puedo construir ese triángulo. Es por eso que este ángulo de acá son notables ángulos que se pueden construir a partir de una figura geométrica. Ahora, de aquí voy a nacer, por ejemplo, las razones trigonométricas. Por ejemplo, el seno de 60. El seno de 60, en este caso, sería raíz de 3A sobre 2A. Y eso es raíz de 3 sobre A. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar con eso. Aquí, primero para los ángulos de 45. El ángulo de 45 lo puede construir por medio de un cuadrado. Y lo voy a tener así. El ángulo de 45 grados va a tener siempre la siguiente relación. La hipotenusa es como K raíz de 2 y los catetos es como K. Algunas razones, por ejemplo, seno de 45, eso es raíz K sobre K sobre raíz de 2, que sería raíz de 2 sobre 2. Es igual a decir coseno de 45. Tangente de 45 y la cotangente de 45 valdría ser 1. La secante de 45 y la cosecante de 45 vendría a ser raíz de 2. ¿Está bien? Ahora, el otro ángulo notable es el famoso 30 y 60. Acá ya lo construí, la idea de cómo construir ese tipo. Ahí está, el triángulo de 30 y 60. Con la relación de sus lados, 2K, K, al que se le opone a 30 es como K, y al que se le opone a 60 es como K raíz de 3. Algunas razones trigonométricas, por ejemplo, seno de 30 es igual a un medio. Es igual a decir el coseno de 60 también vale un medio. Coseno de 60, 1 sobre 2K, que vendría a ser un medio. Cotangente de 30 es igual a la raíz de 3, que a la vez la tangente de 60 también es raíz de 3. Esto de acá es por coterminales, no, por complementarios, diré. 60 más 30 son complementarios. Secante de 30 es 2 raíz de 3 sobre 3 y la cosecante de 60 es 2 sobre la raíz de 3. Usted puede verificar que esto efectivamente se cumple a partir de este triángulo, ¿está bien? Este de acá se ha obtenido por medio de la racionalizar. Este de acá se ha obtenido por medio de racionalizar, ¿está bien? Por último,
el otro notable vendría a ser lo siguiente. El otro ángulo notable es el ángulo es el ángulo de 15,75. Este de acá lo voy a borrar. Si pueden tomarle una captura de pantalla para que tengan una idea de cómo construir estos ángulos notables. Listo. Y acá tenemos el triángulo de 15,75. Con la relación de laditos, la hipotenusa es como 4K. El cateto que se le opone a 75 es K por la raíz de 6 más raíz de 2. Y el de 15 es el que se le opone a K, raíz de 6 menos raíz de 2. Algunas razones trigonométricas son las siguientes. Seno de 15, cateto opuesto sería raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. El coseno de 75, igual cateto adyacente, raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Tangente de 15 es 2 menos la raíz de 3. Cotangente de 15 es 2 menos la raíz de 3. Cotangente de 15 es 2 más raíz de 3. Tangente de 75 es 2 más raíz de 3. Secante de 15, raíz de 6 menos raíz de 2. Cosecante de 75, raíz de 6 menos raíz de 2. Estas tres últimas se obtienen por medio de racionalizar, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta sobre esta parte de aquí? ¿Sí se entendió? No, profe, todo claro. Muy bien. Ahora vamos a lo que son las razones trigonométricas para ángulos aproximados. ¿Ya? Mire, yo cuando tengo acá un triángulo, siempre voy a tener, bueno, más que todo esto de acá sucede en la antigüedad, ¿sí? En la antigüedad se construyó un triángulo rectángulo, el cual tenía los siguientes laditos. El ladito 5, 4 y 3. ¿Ya? Esto de acá servía para medir en cierta manera. ¿Ya? Con esto te permitía medir. Entonces, cuando usted quería conseguir este angulito de acá, este ángulo alfa de acá, o este ángulo de acá, el ángulo de teta, cuando se ponía a resolver, ese ángulo de teta en realidad era así, 36, y algo. Este ángulo alfa en realidad era 53, y algo. Ya, no me acuerdo los decimales exactamente, pero esto de acá, por medio de una operación, se podría aproximar este alfa a este valor. El verdadero valor de teta es 36, puntos suspensivos, es un número decimal. El alfa es un 53 puntos suspensivos, es un número decimal. Obviamente que estamos hablando en grados hexagesimales. Entonces, para mejor aplicación, para no trabajar con este tipo de cosas, se aproxima este ángulo teta a 37 grados. Y este ángulo alfa se aproxima a 53 grados. ¿Está bien? A ver, uy. Ya. Este ángulo de acá se aproxima, el ángulo de alfa se aproxima a 53 grados. Es por eso que son ángulos aproximados, ¿sí? No son los verdaderos valores que corresponden a este triángulo. Los lados sí son los verdaderos valores, pero los ángulos no lo son. Son ángulos que se aproximan a ellos, a los originales, para mejor, para mejor uso y con respecto a las operaciones. Ahora, entonces a partir de ellos yo tengo los siguientes triángulos aproximados, ángulos aproximados. Por ejemplo, el que ya lo dibujé acá, que es el ángulo aproximado de 37,53, que se usa mucho en geometría. El ángulo de 53 y 37 tiene la relación de sus lados. A 37 se le opone como 3K, a 53 se le opone como 4K, y ahí la hipotenusa valdría 5K. Algunas razones, por ejemplo, seno de 37, 3 quintos, coseno de 37, 4 quintos, tangente de 37, 3 cuartos. Ahora, coseno de 53, 3 quintos,
Seno de 53, 4/5. Cotangente de 53, 3/4. El otro triángulo es el famoso triángulo de 16 y 74. Y eso sería así. La relación de los lados del triángulo de 16 y 74 es lo siguiente. A 16 grados se le opone 7K. A 74 se le opone 24. Y la hipotenusa sería 25. Algunas razones. Seno de 16, 7 sobre 25. Coseno de 16, 24 sobre 25. Tangente de 16, 7 sobre 24. Recordar, coseno 74, 7 sobre 25, seno de 54, 24 sobre 25, cotangente de 74, 7 sobre 24. Voy a borrar esta parte de aquí y voy a decir lo siguiente. Y por último, el otro triángulo, el otro ángulo aproximado sería el ángulo de 23 y 67. Para los ángulos de 23 y 67, la relación de sus lados son los siguientes. Para 23 se le opone 5K, para 67 se le pone 12K. La hipotenusa valdría 13K. Algunas razones trigonométricas. Seno de 23 es 5 sobre 13. Coseno de 23, 12 sobre 13. Tangente de 23, 5 sobre 12. Coseno de 67, 5 sobre 13. Seno de 67, 12 sobre 13. Cotangente de 67, 5 sobre 12. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esta pequeña parte antes de avanzar y seguir con la otra parte? Estos ángulos de acá son más usados en geometría, en cierta manera. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la penúltima parte, que son los ángulos. El área de una región, el área de una región triangular vendría lo que es ángulos horizontal y vertical. Área de una región triangular. Área en función de dos lados y un ángulo comprendido. Mire, por lo general, si usted quiere calcular el área de esta región triangular, ¿qué cosa debe conocer usted? Usted necesita conocer, por ejemplo, si yo le llamo a este un área, el área del triángulo, ese de ahí va a ser igual a decir un medio de la base que vendría a ser el ladito A, multiplicado por la altura al cual le llamé H. Por geometría, este es el área de un triángulo. Pero ahora voy a hacer lo siguiente, miren. En este triángulo que se ve aquí, en este triangulito que voy a sombrear, en este triangulito, yo conozco este angulito. Este angulito le voy a llamar el angulito C, que le corresponde al vértice C. ¿Está bien? Entonces, en este triangulito voy a tener lo siguiente. Por ejemplo, voy a terminar esta altura del triángulo ABC. Por ejemplo, el seno de C es la altura H sobre la hipotenusa que vale B. Si yo despejo el valor de B, el valor de H sería B seno de C. O sea que este H ya lo tengo. Si yo lo reemplazara acá, como el H es igual a B sobre seno de C, entonces reemplazo en asterisco acá. En asterisco, el área del triángulo es igual a un medio por el valor de A, multiplicado por ¿quién? Por el valor de H. ¿Pero quién es H? B seno de C. Así es como se calcula el área de un triángulo. De aquí se deduce esa fórmula. El área de este triángulo A, B y C es igual al producto de dos lados. Puede ser el ladito A por el ladito B, multiplicado por el seno del ángulo que forman esos dos laditos. Este ladito A y este ladito B forman el ángulo C. Ahí está, sobre 2. Ahora, entonces, esa es la manera de cómo hallar el área del triángulo ABC. Segundo, área de un triángulo en función de sus lados. Existe otra manera para encontrar el área, pero esta vez es conociendo los tres lados del triángulo. Y eso es así. El área del triángulo es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? ¿Quién es P en este caso?
El valor de P es el semiperímetro, donde el semiperímetro, que es la suma del perímetro, que es la suma de los laditos, A, B más C, dividido entre 2. Aquí lo voy a colocar, P es igual al semiperímetro. P es igual al semiperímetro del triángulo. ¿Está bien? Esta es otra manera de calcular el área, pero usando los laditos de un triángulo. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a pasar ahora sí a ángulos horizontales. Pueden tomar una captura de pantalla si desean, antes de empezar. Ya. Ángulos horizontales. ¿Qué son un ángulo horizontal? Vamos a ver. Son aquellos ángulos que están contenidos en un plano. ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, mire, yo tengo acá un plano. Ahí está. Entonces, acá hay una persona. A ver, acá yo tengo una persona. Esta es la persona. Entonces, en este plano, yo voy a dibujar ángulos. Por ejemplo, para eso yo necesito lo siguiente. Yo necesito los puntos cardinales. Así y así. ¿Ya? El norte, sur, este y oeste. En este planito, yo voy a definir angulitos. Así. Así. ¿No? Entiéndese de que este planito es un plano. Acá está el norte, acá está el sur, acá está el este y acá está el oeste. Estos angulitos son los ángulos horizontales, son ángulos contenidos en un plano horizontal. ¿Está bien? Por ejemplo, lo que nosotros vamos a usar es este tipo de cosas. Ahora vamos a ver. ¿Qué es la rosa náutica? La rosa náutica es conocida también como rosa de los vientos, en la cual se grafican las 32 direcciones notables. Por ejemplo, esta es la rosa náutica. Cada puntito que está acá, cada puntito de la rosa, son las direcciones notables. Entre las principales, por ejemplo, las direcciones principales son el norte. Las razones principales vendría a ser el norte, el sur, el este y el oeste. El este, oeste y acá estaría el sur. Ahora, hay direcciones secundarias. Las direcciones secundarias son el noroeste, noroeste, sureste y suroeste. O sea, estas vendrían a ser las siguientes. Estas son las direcciones secundarias. Noroeste, noreste, suroeste y sureste. Estas son las secundarias. A ver, para mejor, este de acá lo voy a dibujar aparte, para que no se confunda con la rosa que está ahí. Lo voy a dibujar acá. Aquí está el muchacho. Ahí está. Voy a dibujar un plano cartesiano y acá voy a dibujar los angulitos, ¿ya? Por ejemplo, este de acá es un ángulo alfa. Este de acá es el norte. Acá está la dirección sur, acá está la dirección este y acá está la dirección oeste. Este de aquí es un plano P. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta con esta pequeña parte de aquí? ¿O está claro a grosso modo?
¿Preguntas? Muy bien, pueden tomar una captura de pantalla de esta parte. Vamos a pasar a ver qué es una dirección y qué es un rumbo. ¿Está bien? Ahora, vamos a tomar un ejemplo. Ahora, ¿qué es rumbo? El rumbo es la posición que tiene un punto con respecto a la línea norte o sur, tomando como referente el ángulo agudo. Por ejemplo, aquí están los puntos cardinales, ¿no? Acá está el norte, el sur, el oeste y el este. Voy a poner un ejemplo para lo que es un rumbo. El rumbo de Q con respecto a P es de 35 grados al oeste del norte. A ver, ¿cómo se ve esto acá? Yo tengo el punto Q aquí. Este punto Q voy a hallar su rumbo con respecto al punto P. Aquí está el punto P. En este punto P se dibujan los puntos cardinales. Acá está, en los puntos cardinales. ¿Está bien? Ahora voy a trazar una línea que une el punto P con el punto Q. Así. ¿Está bien? Ahora, aquí aparecen dos ángulos. Este de acá y esta parte que está aquí. El ángulo que se relaciona acá dice que el punto es con respecto a la línea norte o sur, tomando como referencia el ángulo agudo. Del norte voy a dibujar este ángulo. A este ángulo le voy a llamar 35 grados. Este es su rumbo. Norte 35 grados hacia el oeste. Ese es el rumbo de Q con respecto al punto P. ¿Está bien? Ahora, dirección es la trayectoria que sigue un determinado punto. Por ejemplo, la dirección de R con respecto a P. Acá está R. Con respecto a P, él va a tomar la siguiente dirección. Por ejemplo, con respecto al norte va a ser 30 grados al este del norte o 60 grados al norte del este. En otras palabras, 30 grados, a ver, norte, 30 grados en dirección este, o si no, este 60 grados con dirección al norte. Nota el rumbo, este rumbo de acá, 35 grados, no puede ser considerado como dirección, pero la dirección este 60 grados norte, o sea, este de aquí, no puede ser considerado rumbo. ¿Por qué no puede ser considerado rumbo? Ah, porque no lo estoy viendo con respecto al norte o con respecto al sur. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pregunten sobre esta parte de acá, para poder explicar nuevamente. ¿Os he entendido claramente? De nuevo. Ya, mire. Y hagamos lo siguiente, mire. ¿Pueden tomarle una captura de pantalla a esta parte? Voy a hacer una hoja nueva para poder hacer esto de acá. ¿Sí? Ya, está bien, la dirección es esa. Mire, mire, mire. Lo voy a hacer así. Espero que se entienda esta vez. Así, mire. ¿Qué es rumbo? A ver, aquí está un punto Q. Acá está un punto Q. Quiero saber cuál es el rumbo de ese punto Q con respecto al punto P. ¿Qué es lo que usted debe hacer primero? Lo primero que debe hacer es, a ver, si quiero hallar el rumbo de Q con respecto al punto P, lo primero que debo hacer es dibujar en el punto P sus puntos cardinales. Por ejemplo, así. Ahí está. Este de aquí es el norte, norte, este es el sur, este es el oeste y este es el este. Ahora voy a unir esos dos puntos. Este punto de acá lo voy a unir con respecto al punto P. Lo uno acá. Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser mi rumbo? El rumbo va a ser medido con respecto solamente
Solamente se mide con respecto al norte y con respecto al sur. ¿Ya? Por ejemplo, acá aparecen dos ángulos. ¿Cuáles son esos dos ángulos? Por ejemplo, es este angulito de acá, que le puedo llamar alfa, o puede ser este angulito de acá, el cual le puedo llamar teta. Pero como dicen que ese ángulo tiene que ser el agudo, tendría que ser este tipo y no puede ser este tipo de acá. Entonces, este de acá lo voy a descartar, lo voy a eliminar. Entonces, ¿el rumbo cuál sería? El rumbo es así. Entonces, así, mi rumbo de Q con respecto a P sería colocar siempre norte, el ángulo aquí, ¿y en qué sentido está acá? Está yéndose para este lado, ¿no? Si se va para este lado, está el oeste. Este es mi rumbo. ¿Se entendió esta vez? ¿Sí o no? El rumbo se mide con respecto al norte o con respecto al sur, y es el ángulo agudo. A ver, pregunta, sí, se entendió. Ahora vamos a lo que es dirección. Mire, nuevamente la misma idea. Yo tengo acá el punto Q, y acá está el punto P, el punto P. Quiero ver la dirección de Q con respecto a P. Entonces vamos a trazar, siempre se va a dibujar los puntos cardinales con respecto a P. Ahí está. Siempre se va a trazar esto de acá. Aquí está el norte, norte, sur, oeste y este. Voy a unir los dos puntos, aquí están, los voy a unir y y voy a determinar su dirección. Mire, para determinar la dirección de Q con respecto a P, me voy a fijar en este cuadrante. En este cuadrante me generan dos ángulos. Este angulito que le voy a llamar alfa, o también lo puedo ver de esta manera. Aquí aparece otro angulito de acá con respecto al ángulo teta. ¿Está bien? Acá hay dos ángulos, alfa y teta. Entonces, así, la dirección de Q con respecto a P, la dirección de Q con respecto a P, habrían dos opciones. La primera opción es el norte, alfa, en este caso, oeste. Esta es la primera dirección. O también se puede ver otra forma de la dirección sería oeste, ángulo teta, hacia el norte. ¿Está bien? Mire, para la dirección acá aparecen dos ángulos. Este ángulo alfa o este ángulo teta. ¿Cómo lo puedo tomar? Lo puedo tomar de estas dos formas. Por ejemplo, puede ser norte alfa grados hacia el oeste. O también lo puedo tomar desde el oeste teta grados hacia el norte. ¿Está bien? Ahora, usted debe ver la diferencia entre rumbo y dirección. El rumbo se mide con respecto al norte y al sur. En la dirección puede verse con respecto a los cuatro puntos cardinales. En este caso, lo voy a ver con respecto al norte, lo voy a ver con respecto al norte, y lo puedo ver con respecto al oeste. ¿Está bien? Ojo, estas direcciones tienen que ser ángulos agudos, ¿eh? No puede decir usted desde el este lo puedo ver así, no. Son los ángulos agudos nada más. En este caso, para este punto Q, la forma de verlo es con respecto al norte o con respecto al oeste. En rumbo se tiene que ver solamente con respecto al norte o con respecto al oeste, al sur diré, al norte o al sur. Cuando es dirección se puede ver, por ejemplo, en este ejemplo, se puede ver con respecto al norte o con respecto al oeste. Pregunta, ¿se entendió esta parte? ¿Ahora sí se entendió o no?
Vea que estos son diferentes en este caso, ¿no? Sí, ahora sí se entendió. La idea es que se entiende. Si se entiende, bien. Ahora sí. Muy bien, pueden tomar una captura de pantalla y pasemos a la última parte, que es un ángulo vertical. ¿Ya? Voy a borrar esta parte de aquí y empecemos con lo que es ángulos verticales. ¿Qué es un ángulo vertical? A ver. A ver, mire. Mientras que los ángulos horizontales son vistos en el plano, en el plano horizontal, el ángulo vertical se ve en el plano vertical. ¿Eh? Por ejemplo, aquí hay un muchacho y aquí hay un arbolito. Para hablar de ángulos verticales, lo primero que siempre tiene que usted hacer es lo siguiente. Debe trazar esta línea. Esta línea de acá es la línea horizontal. Esta línea siempre se debe trazar. ¿Ya? Ahora, a partir de esta línea, yo voy a obtener dos ángulos. Por ejemplo, puedo generar un ángulo que está por encima de la línea horizontal. Por ejemplo, este ángulo de acá, a ese ángulo le voy a llamar alfa. Mire, esta persona va a observar a este árbol. ¿Está bien? Puede observar la parte más alta como puedo observar la parte más baja. Cuando yo observe la parte más alta, a esta línea de acá, la de color rojo, se le llama línea visual. Al ángulo que se genera entre la línea horizontal y la línea visual se le llama ángulo de elevación. Ahora, cuando quiero ver la parte más baja de dicho árbol, ahí está. Acá me genera un ángulo que está por debajo de la línea horizontal. Por ejemplo, este ángulo de aquí, el cual le voy a llamar beta. A este ángulo que está por debajo de la línea horizontal se le llama ángulo de depresión. ¿Está bien? Para dibujar ángulo de elevación o ángulo de depresión, lo primero que usted debe hacer es dibujar la línea horizontal. A partir de la línea horizontal, si es elevación, tiene que estar por encima. Si es depresión, tiene que estar por debajo de la línea horizontal. ¿Preguntas sobre esta parte antes de empezar con los ejercicios? ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Ahora sí, vamos a resolver los problemas. La idea, como vuelvo a repetir, de resolver los problemas es que usted sepa cómo se está usando las propiedades. ¿Está bien? En este caso, los ángulos notables, ángulos de elevación, mejor dicho, ángulos verticales, ángulos horizontales y la propiedad de complementarios. A ver, vamos a ver cómo se usa eso de ahí. Problema número 1, me dice. En la figura se representa dos piezas triangulares de un rompecabezas para niños de 1 a 3 años. Si se desea colocar una imagen triangular sobre la superficie plana, resultante de unir dichas piezas por uno de sus lados, y alfa más beta es igual a 180. Hay el área aproximada de la superficie donde se colocará esta imagen. Mire, ¿cómo se puede hallar este tipo de acá? A ver, mire. Yo lo que voy a hacer es unir. Lo primero que me dice es, halle la superficie resultante. Pero para hallar la superficie, yo necesito unir estas dos figuritas. Bueno, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo los voy a unir? Es claro, es evidente que estos dos figuritas tienen un lado en común. Los lados en comunes son este tipo de acá y este tipo de acá. Entonces, es evidente que lo que yo voy a unir son estos dos lados que son iguales. Entonces yo digo así. Solución. Armando una pieza, armando el triángulo con las piezas, porque me dicen colocar una imagen triangular, por si acaso, ¿no? Por si acaso acá dice triangular. El rompecabezas que yo quiero armar es un triángulo. Y eso se puede hacer, unir estos dos tipos de acá. Al unir, tendría lo siguiente. Ahí está. ¿Qué es lo que me piden? De que el área aproximada de la superficie donde se haya el área aproximada.
Acá tengo la figura un triángulo. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Ah, ya. Así, el área del triángulo A, B y C. ¿Cómo se calcula? A ver, yo que conozco de este triángulo, yo conozco este ladito. Yo conozco este ladito de acá. ¿Qué más conozco? Conozco este otro ladito. Conozco este ladito y conozco este ladito de acá. Entonces, ¿el área cómo se calcula? Se calcula así. S es igual a un medio del producto de estas dos longitudes, 8 por 5, por el seno del ángulo que se forma acá. 21 más 32, eso es 53. Ahí está, seno de 53 sobre 2. Reemplazo los valores. El seno de 53, ¿a qué era igual? Ese era 4 quintos. Por lo tanto, el área del triángulo A, B y C sería 16 centímetros al cuadrado. Por si acaso, se va a cancelar acá este 5 de acá se cancela, 8 por 4 es 32 sobre 2 es 16. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Creo que es un ejercicio simple para empezar el día, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar ahora con el ejercicio número 2, el problema número 2. Problema número 2. La respuesta sale en este caso la letra A. Problema número 2. El problema número 2 me dice lo siguiente, me dice. Del gráfica se muestra un mapa con las ubicaciones de Abel, Beto y Carlos. Acá está Abel, Beto y Carlos. Acá está la figurita. En esta figurita lo que he hecho es unir estas dos piezas. ¿Eh? Esta pieza lo he unido y lo he unido acá. Ahí está. Ahora me dice, todos se dirigen a velocidad constante al banco a recoger su bono otorgado por la pandemia. Dice. Indique el tiempo mínimo que le tomará a Abel para llegar al banco si su velocidad es de 2 raíz de 2. Primera pregunta. Si la velocidad es constante, y esto yo estoy en un plano acá, ¿cuál sería la mínima distancia que debe tomar? A ver, para encontrar el mínimo tiempo yo debo de encontrar qué cosa. A ver, vamos a pensar. Velocidad constante y velocidad constante y me piden el tiempo mínimo. Primero, si yo quiero encontrar la distancia, el tiempo mínimo, ¿yo qué preciso recorrer? Una distancia mínima, ¿sí o no? No necesito la distancia máxima de recorrido, porque mire, yo puedo recorrer del punto A hacia el punto E, yo lo puedo recorrer de distintas maneras. Por ejemplo, yo puedo recorrer así. O yo lo puedo recorrer así, por ejemplo, ¿no? ¿No? Ahí están varios trayectorias que yo puedo realizar y llegar al punto E. Pero si me piden el tiempo mínimo, me están pidiendo el tiempo mínimo, entonces yo necesito qué cosa recorrer. Una distancia mínima, ¿sí o no? La pregunta es, de todos los caminos posibles para llegar del punto A al punto E, ¿cuál sería el camino mínimo? O la distancia, mejor dicho, el recorrido mínimo. ¿Cuál sería ese camino mínimo que yo debo hacer? Por ejemplo, yo puedo tener un recorrido así como el del color lila o como el color azul, yo puedo recorrerlo de esta manera. ¿Cuál sería ese camino mínimo que yo debo hacer? ¿Me podría decir usted cuál sería lo mínimo? Esa distancia mínima que yo voy a recorrer, ¿cuál sería? A ver, vamos a ver. La recta AE, excelente. Eso es. La distancia mínima que yo debo de recorrer es este de acá. Lo voy a pintar aquí. Es este tipo de acá. Este de acá es la distancia mínima. ¿Está bien? Entonces, si esta distancia es una distancia rectilínea, usted sabe, por MRV, por física,
que la distancia mínima, la distancia, en este caso de AB, de AE, diré, AE, ¿a qué es igual? S es igual a decir velocidad de la persona por el tiempo. ¿Está bien? La velocidad ya lo tengo. La velocidad, este tipo, ya lo tengo. Me falta conocer qué cosa, la distancia. Entonces mi objetivo va a ser conocer la distancia AE. Ese es mi objetivo. Conocer esta distancia. Este tipo es lo que debo hacer. Ahora, ¿cómo construyo esa distancia? ¿Cómo encuentro esta distancia AE? Esa es mi pregunta. A ver. A ver, mire. La manera de construir. Este es 18, él es 12. ¿Cuánto es 18 más 12? 18 más 12 es 30 grados. Ah, si es 30, entonces yo pienso, ese es un ángulo notable. Si voy a usar un ángulo notable, entonces voy a construir un triángulo rectángulo. ¿Qué le parece si lo construyo así? ¿Sí? Y así. Ahí está. 18 más 12, eso era 30, ¿no? Ahí está. Este de aquí es 30 grados. ¿Está bien? Ahora, si él es 30, obliga de que este tipo sea 60. ¿Usted se acuerda cuál es la relación que existe en este triángulo de acá? En este triángulo que yo acabo de construir, que es el triángulo de 30 y 60. En este triangulito, ¿cuál era la relación de sus lados? La relación de sus lados era que la hipotenusa, ¿cuánto era? La hipotenusa era, a ver, si este le valía K, este de acá, la hipotenusa, valdría 2 veces K. ¿Está bien? Listo. Si yo quiero hallar la distancia AE, ¿qué necesito encontrar? El valor de K. Si consigo el valor de K, mi problema acabó. Ahora la pregunta es, ¿cómo consigo ese ladito K? El valor de K. ¿Cómo lo consigo? A ver, ya vi la parte de arriba. Voy a ver la parte de abajo. En la parte de abajo tengo 18 y 27. ¿Cuánto suma 18 y 27? Porque eso tengo datos. 18 más 27, eso es 45. Ah, ya, 45. Otro notable. Construyo un triángulo así y así. 90. Eso quiere decir que este ángulo es 45. Si él vale 40, ¿cuánto valdrían los dos catetos que están acá? Obviamente que estos dos catetos son iguales. ¿Cuánto debería de valer? Ah, ya. Este cateto de acá, el HE, la parte de arriba, ¿cuánto vale? ¿Me puede decir usted? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto debería de valer? A ver, valdría 20 raíz de 2. A ver, 20 raíz de 2. Excelente. Si él vale 40, él es 20 raíz de 2. En efecto, la parte de abajo, el otro cateto, por ser 45, también es 20 raíz de 2. Muy bien. Ahora la pregunta es, ya, está bien, ya conseguí estos valores. ¿Y cómo consigo K? ¿Mm? ¿Cómo cree usted que voy a conseguir el valor de K? Porque es lo que yo quiero. Si yo consigo K, automáticamente tengo la distancia AE, que sería 2K. Ya lo tendría. La pregunta es, ¿cómo lo consigo? ¿Me puede decir a usted cómo conseguiría ese valor? En la figurita, usted observa algo bien interesante. Este punto B que está aquí, a ver, alguien me quiere responder, a ver. ¿Qué haría usted para allá? Bisectriz interior, excelente. Acá hay una bisectriz interior. Usted recuerda lo siguiente, ¿no? Que si yo tenía una bisectriz así, así, este de acá era alfa, por ejemplo, este es alfa, bisectriz por si acaso, este es alfa, este es beta, y de este punto de acá se trazaba una altura, así, y se trazaba otra altura así. Si esta altura valía 2, este de acá también, ¿cuándo debe valer? Debe valer 2, ¿no? Por teorema de la bisectriz.
Excelente. Entonces, eso es lo que voy a colocar. Por el teorema de la bisectriz se tiene que el valor de K es 20 raíz de 2. Si ese es el valor de K, ya tengo la distancia. ¿Cuánto vale la distancia AE? La distancia AE es 40 raíz de 2 metros. Acá es AE, ¿ya? No, que me equivoqué. Voy a borrar esta parte. Si tengo la distancia, automáticamente por el MRU, ya tengo el tiempo. Luego, el tiempo que le tomará a Abel para llegar al banco está dada de la siguiente manera. Despeje el valor de t. Sería la distancia AE, acá es AE, ¿ya? Distancia de AE sobre la velocidad es igual al tiempo. Reemplazo los valores. El tiempo es la distancia 40 raíz de 2. La velocidad 2 raíz de 2. Simplifique. Se cancela este tipo de acá. La raíz de 2 se cancela y obtengo el tiempo. Por lo tanto, el tiempo es de 20 segundos. Y la respuesta sería la letra B. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre este problema? Pueden tomar una captura de pantalla y si desean pueden preguntar, ¿sí? ¿Preguntas? Ya. Si no hay preguntas, vamos a pasar al ejercicio número 3. El problema número 3 me dice, en la figura se representa un edificio donde su parte más alta, Tiago observa, a ver, vamos a ver. Aquí está el edificio. Dice que Tiago, desde la parte más alta, es decir, desde esta parte de aquí, desde esta parte, observa a su perro correr en forma rectilínea desde el punto A hacia el punto B. Pero al punto A dicen que lo observan con un ángulo de presión de 30. ¿Qué quiere decir eso? Voy a dibujar un ángulo de presión. ¿Qué es lo que debo de hacer? Desde el punto de observación, desde este punto de color azul, debo dibujar la línea horizontal. Ahí está. Es lo primero que debo de hacer. Ahí está. Ahora, ángulo de depresión 30, el ángulo está por debajo. Este ángulo vale 30. ¿Ya? Hasta el punto B con un ángulo de presión aproximadamente de 37 grados. El ángulo aproximado de depresión que observo al punto B es de 37 grados. ¿Ya? A ver, si él vale 30, a ver, la altura me dice que vale 18. Si él vale 18 y él es 30, este ladito es 18 raíz de 3 metros. Ahora, este ángulo es 37. Esta altura de 18 metros es igual a este tipo, 18. Si él vale 18 y él es 37, ¿cuánto valdría este lado de acá? Este ladito sería 24 metros. ¿Por qué? En caso de que alguien me diga por qué, este 18 usted lo puede ver como, este lo puede ver así. Disculpe, este de acá lo puede ver como un 3 por 6. Y este 24 yo lo estoy viendo así, como un 4 por 6. Por lo tanto, la distancia de A y B sería así. La distancia del punto a B es la suma de estos dos. O sea, la distancia de AB sería la suma 18 raíz de 3 más 24. Factorizando, la distancia sería 6 por raíz de 3 por raíz de 3 más 4 metros. La clave, la letra C. ¿Está bien? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Si no, nos vamos al receso en este momento. ¿Sí? Profesor, buenos días, estamos en receso. Ya está. A ver, buenos días. A ver, ¿se escucha bien mi voz en este momento?
Y veamos si se puede ver el PPT. Sí, muy bien, vamos a empezar entonces con el ejercicio número 4. Si tienen alguna duda de los ejercicios, pueden hacer las consultas, ¿sí? Consulten nada más. Si no se entendió una parte o le falta algo, ¿sí? Vamos a empezar entonces con el ejercicio número 4. No, cuando en el problema número 3, por ejemplo, en el problema número 3, cuando me hablan de una persona pero no me mencionan su talla, se consideran solamente como un punto, como un punto en la figura. Salvo que te digan la talla de la persona, ahí sí se debe tomar en cuenta, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar por el ejercicio número 4. Dice así: en la figura se representa una plancha rectangular de melamina, color madera, antes y después de ser cortada por una máquina inicialmente. A ver, mire, acá yo tengo la plancha, ¿está bien? La plancha inicial. Ahora me dice, la plancha tiene las siguientes dimensiones. El largo es 2 metros y el ancho es raíz de 3 metros. Me dice, el corte realizado tiene una trayectoria de un arco de circunferencia AE. Este de acá es un arco de circunferencia AE. De centro O, este es el centro. Me dice, si la venta de la melamina cuesta 6 soles, ¿cuál es el costo de la porción de la plancha de melamina después del corte? O sea, lo que yo quiero saber es esto de acá. ¿Cuánto me cuesta este de aquí? No el inicial, sino este, el que está después. Después de realizar el corte, ¿cuánto cuesta esta planchita de acá? A ver, mire. Es claro de que esta figurita, si fuera esta figura, sería el área de un rectángulo. ¿Está bien? Ahora, si fuera este tipo de acá, si fuera este tipo, no es una área conocida. Al no ser una área conocida, entonces usted tiene que hacer es lo siguiente. Debe tratar de dividir esa área en dos regiones que usted conoce. Ahora, es claro, sí o no, que la manera de dividir estas dos regiones sería de la siguiente manera. Por ejemplo, desde el punto O hacia el punto E puedo trazar esta recta así. Y divido a estas dos esta región en dos regiones. Por ejemplo, la región S1, este sería S1, y este de acá sería S2. Entonces, el área de la región sombreada, el área, sería así. S es igual a S1 más S2. ¿Por qué encuentro el área de la región? Ah, ya. Me piden el costo de la porción de la plancha de melamina después del corte. ¿Cómo sería el costo? Sabiendo que cada metro cuadrado es 6 soles. Ah, ya. El costo, hay que recordar, el costo, ese costo a qué va a ser igual. Este costo va a ser igual al precio por cada metro cuadrado, que en este caso es 6 soles, multiplicado por el área de la región, que en este caso es S. Eso es lo que yo quiero hallar. Si quiero hallar el costo, necesito conocer el área. Entonces voy acá en la figurita e encontrar el área. Por ejemplo, ya tracé esta línea. La voy a volver a trazar para que se vea bien. Entonces yo necesito conocer el área de esta región, al cual le estoy llamando S1, y el área de esta región, al cual le estoy llamando S2. ¿Está bien? Ahora, como este AE, este curva, este arco AE, es un arco de circunferencia con centro O, eso quiere decir que este ladito de acá, eso quiere decir que este ladito y este ladito son iguales. Si son iguales, si él vale 2, este tipo también debería valer 2. Y si él vale 2 y él es raíz de 3, entonces este ángulo, ¿cuánto valdría? Este ángulo de acá tendría que ser 30. Y por ende, en este triángulo rectángulo, este ladito de acá valdría 1. Lo voy a sombrear acá, a ver acá, lo voy a resaltar. Este ladito de acá vale 1. ¿Está bien? Ahora, si él vale 30, por ser una plancha rectangular, eso quiere decir que este es 90 grados. Y si él es 90, eso quiere decir que este angulito de arriba
sería igual a 60. Entonces ya conozco estas dos áreas. Recuerde usted de que 60 grados en radianes, ¿cuánto me representa? En radianes es igual a decir a pi sobre 3 radianes. Listo. Entonces, el área de la región de la porción de la melamina después del corte, o sea, esta área de acá, se calcula de la siguiente manera. Esa área de la plancha sería igual a la suma de estas dos áreas, S1 más S2. Acá voy a colocar S1. Pero el área de S1, ¿quién es? El área de S1 es el área de este sector circular. Este sector, su área, ¿cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera. S es un medio, por el ángulo central que es 60, pero en radianes es pi tercios, es por eso que acá está pi tercios, por el radio que vale 2 elevado al cuadrado. ¿Más quién? Más el área de este rectangulito, más el área de S2. El área de S2 es el área del triangulito de acá. ¿A qué es igual? Base por altura sobre 2. Raíz de 3 por 1 sobre 2. Y eso de ahí vendría a ser igual acá. Acá se cancela. Un 2 de aquí se cancela aquí. Un 2 se cancela con este 2 y acá quedaría 2 pi tercios. Más raíz de 3 sobre 2. ¿Está bien? Entonces yo digo, así, el costo de la plancha, ¿cuál sería? El costo, ya sabíamos cómo era el costo. Sabíamos que el costo era igual a los 6 soles multiplicado por el área de la plancha después de realizado el corte. ¿Está bien? Entonces, el área del costo sería 6 por este tipo de acá. Es decir, que este de acá es igual a decir 6 por este valor de aquí. Acá sería 2 pi tercios más raíz de 3 sobre 2. Este 6 pasa a multiplicar, 6 por 2 pi tercios sería 4 pi. 6 por raíz de 3 sobre 2 sería 3 raíz de 3 soles. Por lo tanto, la respuesta sería la letra D. Si tienen alguna pregunta, puede hacerlo. Entiéndase de que este es el área S1 y este es el área S2. ¿Alguna pregunta sobre esta parte de aquí o está todo claro? Está claro, muy bien. Entonces pueden tomar una captura de pantalla y pasemos al ejercicio número 5. Ejercicio número 5 me dice así. Carlos sigue una ruta para llegar al parque. Ya, acá vamos a plantear lo siguiente. Acá son ángulos horizontales, dice así. Carlos sigue una ruta para llegar a un parque de diversiones desde su casa. Vamos a empezar. Acá está la casa de Carlos. Ahí está. Primero dice se dirige al este. Ya. Hasta llegar a un hotel. En este punto voy a dibujar sus puntos cardinales en la casa de Carlos. Ahí está. Norte, oeste, sur y este. Primero me dice que se dirige al este. Ahí está. Se dirige hacia el este. Acá está en dirección este, se está dirigiendo Carlos. Ahí está. Hasta llegar a un hotel. Aquí se encuentra el hotel. Ahora, luego cambia de dirección al sureste. En este punto, trazo nuevamente los puntos cardinales y voy a dibujar la dirección sureste. Ahí está, trazo esa línea. Como dice sureste, cuando dicen sureste, así tal como está, este ángulo es 45 grados. ¿Está bien? Este ángulo de acá es 45, este tipo de acá abajo también es 45 grados. ¿Ya? Ahora dice, recorriendo 14 raíz de 2 metros. O sea que este tipo vale 14 raíz de 2 metros. Hasta llegar al parque. Aquí se encuentra el parque de diversiones. Si la distancia entre la casa de Carlos y el hotel es 34 metros, la distancia entre la casa de Carlos y el hotel es de 34 metros, ahí está.
determine la mínima distancia que debe recorrer Carlos e indique el rumbo para retornar a su casa. A ver, mire. Carlos, desde su casa al parque de diversiones, hace este recorrido. Desde el punto, desde la casa, pasa por el hotel y llega al parque de diversiones. ¿Cuál va a ser la distancia que debe, la mínima distancia que debe recorrer Carlos? La mínima distancia que debe recorrer Carlos desde el parque hasta la casa sería este tipo de acá. Esta es la mínima distancia. ¿Está bien? Entonces me dicen, indique el rumbo que debe seguir. ¿Cuál sería el rumbo? Ah, es rumbo. Si es rumbo, yo lo debo medir con respecto a qué punto cardinal. Norte, este, sur o oeste. Como está en la parte de arriba, lo puedo ver con respecto al norte. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que debo de buscar? Debo de buscar este angulito de acá. Este angulito es lo que yo debo de buscar. ¿Está bien? Si logro encontrar este angulito, mi problema acabó. A ver, ¿cómo puedo resolver este problema de acá? A ver, vamos a ver. Yo quiero determinar esta distancia mínima que se llama D. ¿Está bien? Esta distancia es la que yo quiero hallar. Yo sé que este vale 34, sé que este vale 14 raíz de 2, y necesito conocer la distancia D y necesito conocer este ángulo de acá. Para conocer este ángulo, necesito construir un triángulo rectángulo. Para eso voy a hacer uso del 45 que se encuentra aquí. Para el 45, a este ángulo o rumbo que yo debo encontrar le estoy llamando alfa. ¿Está bien? Voy a trazar esto de aquí, voy a trazar esto de acá y formar un triángulo rectángulo. Como este tipo, en este triángulo rectángulo que voy a sombrear, en este triángulo pequeño que está aquí, si este tipo es 14 raíz de 2 metros, ¿cuánto valen estos catetos de acá? ¿Cuánto valdrían los catetos de este triangulito que acabo de sombrear? Si la hipotenusa es 14 raíz de 2 metros, los catetos, ¿cuánto valdrían? A ver, vale 14. En efecto, este ladito vale 14, este ladito vale 14. Ah, ya. Él vale 14. Si él vale 14, esta distancia de acá, ¿cuánto valdría? Toda esta distancia, desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto vale esta distancia? 34 más 14, ¿cuánto valdría ese tipo? Ese tipo es 48. Este tipo es 48 metros. Ajá. Entonces, la tangente de este ángulo alfa es 48 sobre 14. Ahí está. Porque conozco estos dos laditos, 14 y 48. Tangente de alfa, 48 sobre 14. Simplifico. Mitad y mitad. Tangente de alfa es 24 sobre 7. ¿Cuánto vale el ángulo alfa? Si usted recuerda el ángulo aproximado, ese de ahí, entonces el ángulo de alfa sería 74, ¿no? Este es el famoso triángulo de 24, 7 y 25. ¿Está bien? Ahora, así. La distancia, el valor de D, ¿cuánto valdría? La distancia, a ver, mire, voy a dibujar acá el triangulito, ¿ya? Para que se pueda observar mejor esta parte de acá. Yo dibujo el triangulito. ¿Sí? Así. Y así. Ya sabemos que este tipo es 70, este es 90. Este es 14. 14 es un 2 por 7. Este es 7 por 2. ¿Está bien? Este tipo es 24 por 2, o sea, 24 por 12, diría, ¿no? Este es 24 por 2, por 2. Si este es 74, porque ya sabemos que el alfa es 74, este ladito, ¿cuánto valdría? Era el triángulo 7, 24, 25, ¿no? ¿Y este ladito cuánto debe valer? ¿Multiplicado por quién? Las constantes siempre es 2, por 2. Es por eso que la distancia de este D es 2 por 25. Acá está, que es igual a 50. Entonces,
La distancia mínima, a ver, uy, acá me equivoqué, voy a borrar esta parte de acá. Para que se vea mejor, lo voy a dibujar así, a ver. Así, así, así. A ver, este es 2, este es 24 y este es 25. Para que sea el verdadero valores, para que sea 14, disculpe, acá es 7, uy, este es 7. Muy bien, para que sea igual a todo lo multiplico por 2. Por 2 sale 14, por 2 sale 48 y por 2 me sale 50. Este es 74. ¿Listo? Entonces la distancia mínima entre la casa de Carlos y el parque es 50 metros. ¿Y el rumbo cuál sería? Norte, alfa, que en este caso es 74, en dirección a oeste. Por lo tanto, la respuesta sería la letra B. ¿Eh? ¿Por qué no piden, por qué no puede ser oeste 16 grados norte? Porque me están pidiendo rumbo. Y usted recuerda que cuando es rumbo, es lo que me están pidiendo, se tiene que ver con respecto al norte o con respecto al sur. Si fuera dirección, podría ser la C o podría ser la B. Si fuera dirección, pero me están pidiendo rumbo. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena observación. Bien, ya, bien. Porque así no, si fuera dirección habrían dos alternativas, ¿no? La B y la C. Lo como era rumbo, escoges norte. ¿Preguntas? A ver, pregunten, no hay ningún problema. Ya, todo está claro. Bueno, pasemos al siguiente problema, problema número 6. Ya. Problema número 6. A ver. ¿Por qué solo norte u oeste? Ya, es que te piden el ángulo agudo. Por ejemplo, yo tengo que medir así, mire. A ver, en el ejemplo inicial, yo tenía que ver un punto. Por ejemplo, quiero ver desde un punto con respecto a un punto P, ¿sí o no? Así. Lo primero que yo hacía era dibujar los puntos cardinales en el punto P. ¿Está bien? Así. Yo puedo cambiar así mejor. Lo voy a cambiar este tipo. Tal vez este de acá lo puedo borrar y lo voy a colocar acá. Acá le pongo el punto, este me lo voy a borrar. Lo voy a colocar así. Este es el punto P y acá está el punto Q. Recuerde que este es el norte, el sur, el oeste y el este. Yo quiero ver el rumbo de Q con respecto a P. Si quiero ya el rumbo, me debo fijar exclusivamente con respecto al norte o con respecto al sur. Por ejemplo, así. Con él o con él. ¿Está bien? Ahora, voy a trazar la distancia entre esos puntos. Ahí está. Traza esta distancia. Ya. Ahora, voy a colocar el ángulo. El ángulo debe ser con respecto al sur. Si fuera rumbo, por si acaso. El ángulo con respecto al sur se vería así. Entonces, aquí voy a colocar el rumbo. En este caso sería, voy a colocar este valor, que sería el sur, en dirección, con respecto al ángulo F, en dirección hacia el este. Se vería así. Ahora, si fuera dirección, esta es una dirección y la otra dirección debería ser así. Si fuera dirección, habrían dos opciones. Cuando es dirección piden esto de acá. Sería sur, alfa este, o podría ser este de acá, este, teta, sur.
Esa dirección. Tienen que ser los ángulos agudos. Uno tal vez pensará y dirá, ¿por qué no puede ser así? ¿No? No, no, no. Son los ángulos agudos nada más. Por lo general se toman estos dos valores de acá. El alfa o el teta. Este no. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, vamos a empezar. Muy bien, si se entendió, vamos a resolver el problema siguiente. Problema número 6. En este caso también es qué rumbo debería tomar. Entiende la palabra rumbo. Vamos a borrar esta parte de aquí y vamos a dibujar. Primero voy a dibujar la situación. Dice así, solución. En una maratón los participantes tienen que realizar el siguiente recorrido. A ver. Acá es el inicio de la maratón. Dice, tomarán la dirección norte 15 grados al este. Dibujo los puntos cardinales. La dirección norte 15 grados hacia el este. Ahí está. Aquí está 15 grados. Esa es la dirección. Norte 15 grados hacia el este. Voy a caminar y avanzo esta longitud. Raíz de 6 menos raíz de 2 kilómetros. Es lo que he recorrido hasta llegar a este punto. En este punto cambia de dirección. Si cambia de dirección, en este punto dibujo los puntos cardinales. Dice cambia de dirección hacia el sur. O sea, en la dirección sur voy a caminar así. Avanzando hasta encontrarse al este del punto de partida. Ahí está. Este punto se encuentra al este del punto de partida. Por si acaso, este es la partida. Este es partida. Yo avancé aquí en dirección sur hasta llegar a estar al este del punto de partida. ¿Ya? En la misma dirección del este. Ahora, ahí cambio nuevamente de dirección avanzando al este. O sea, desde aquí avanzo hacia el este. Ahí está. Avanzo 2 más raíz de 3 kilómetros. 2 más raíz de 3 kilómetros. Finalmente, se dirigen al sur avanzando 3 kilómetros. Llegué acá, el recorrido fue 2 más raíz de 3 kilómetros y de acá me dirijo hacia el sur. Acá están los puntos cardinales y en dirección sur recorro ¿cuánto? 3 kilómetros. Ahí está. ¿Qué me dicen? Y llegarán a la meta. Acá está la meta. Este es la meta. Dice, si un maratonista decide regresar al punto de partida en línea recta, ¿qué rumbo debería tomar? Si yo quiero regresar en línea recta con respecto al punto de partida, esa línea recta se vería así. ¿Ya? Me dicen qué rumbo debo tomar. En este punto de la meta dibujo los puntos cardinales y lo que yo deseo encontrar es este ángulo de acá. Este ángulo. Si logro conseguir este ángulo, encontré el rumbo. Nótese que me piden rumbo. Entonces, yo necesito hallar con respecto a esta dirección que es el norte. Con respecto a esta dirección, este es el ángulo que yo debo de buscar para determinar mi rumbo. Ahora, ¿cómo puedo encontrar ese tipo de ahí? Para eso debo construir un triángulo rectángulo y vamos a ver de la siguiente manera. Miren. De este punto voy a trazar una recta así. Ahí está. Acá formo un triángulo rectángulo. Lo voy a sombrear aquí para que usted lo vea bien. Aquí está mi triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, si este ángulo vale 15, eso quiere decir que este angulito de acá, ¿cuánto valdría? Por ángulos complementarios, ese es 75. En este triángulo de 75 grados, si él es 6 menos raíz de 2 kilómetros, ¿cuánto debe valer este ladito de acá? Este ladito, ¿cuánto valdría? Si logro conseguir este ladito, le sumo este tipo y el problema acabó. ¿Ya? ¿Cómo puedo conseguir este ladito? Este ladito de acá, el cual le voy a llamar A, por ejemplo, este ladito A, ¿sí o no que este ladito A, que es este tipo, luego colocarle del mismo color para no tener problemas? Este ladito
al cual estoy llamando A, este ladito, esta distancia de color verdecito que le estoy llamando A, ¿sí o no que ese tipo es igual a decir, en este triángulo, por resolución, esto es raíz de 6 menos raíz de 2 por el seno, no, por el coseno, disculpe, que es por el coseno de 75 grados. ¿Estamos de acuerdo que ese tipo sale así, sí o no? ¿Hay alguna duda de que esta distancia, este color verdecito que está acá, que yo le estoy llamando A, aquí lo voy a colocar mejor, A, esta longitud de acá, A, sí o no que es la hipotenusa multiplicado por el coseno de 75? ¿Todos de acuerdo ahí, sí o no? Entonces, esto de acá debe ser igual a lo siguiente. Este tipo es igual, es decir, raíz de 6 menos raíz de 2 multiplicado por el coseno de 75. Pero el coseno de 75, eso es raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Multiplicando este tipo elevado al cuadrado, este tipo debe de ser así, este tipo debe ser 8 menos 2 raíz de 3, no, menos 4, a ver, acá me equivoqué. Menos, a ver, este es menos 4 raíz de 3 sobre 4. Y ese es igual a decir 2 menos raíz de 3. Todos de acuerdo que sale ese tipo de ahí, ¿no? Acá ya lo factoricé para que todos concordamos de que justamente esta distancia A es 2 menos la raíz de 3. Ahora, reemplazo ahí, ahí está, 2 menos raíz de 3. ¿Cuánto vale toda esta longitud de acá? 2 menos raíz de 3 más 2 más raíz de 3 sería 4. Si esta distancia vale 4, ¿cuánto vale este angulito? 4 y 3. Este angulito es 53 grados. Si él es 53, ¿cuál es el rumbo? Por lo tanto, el rumbo es norte 53 grados en dirección oeste, al oeste. Ahí está. Por lo tanto, la respuesta es la letra A. ¿Alguna pregunta está ahí? Está claro, ¿no? La dificultad era encontrar este punto A nada más y listo, el problema acabó. Siguiente pregunta, pregunta número 7. Si tienen alguna duda, pueden hacerlo, pueden tomar una captura de pantalla si desean y podemos proseguir. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. No, bueno, no hay preguntas. Entonces, sigamos en el siguiente ejercicio. El problema número 7. En el problema número 7 me dice lo siguiente, me dice. En la figura se representa el diseño de dos dominós rectangulares, de las mismas dimensiones, me dice. Además, en cada dominó dice que hay una región de color celeste que tiene la misma área. A ver. La región de color celeste dice que tiene la misma área. Si el costo de media docena de dominós es este precio, de media docena, ¿cuánto costará una docena de dominós? Bueno, en primer lugar vamos a conseguir este tipo. Para conseguir este valor, yo necesito saber quién es tangente de alfa. Para conseguir la tangente necesito conocer yo las dimensiones del dominó. Acá ya tengo la altura que vale, el ancho diré que vale 5. Me falta esta altura de acá. Si logro conseguir este tipo, mi problema acabó. Me dicen que las áreas de las regiones celestes son iguales. O sea que esta área de acá, si vale S, esta área vale S, entonces él también debe ser S, ¿sí o no? Usted sabe que esta área de acá, esta región de color azul, para este rectangulito, ¿es la mitad, sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no que el área de esta región, en esta figurita de acá, en esta figurita, la mitad de esta área de color azul, es la mitad del rectángulo, sí o no? ¿Sí? Entonces eso quiere decir que si este vale S, este también valdría S, ¿no? Y por ende, si esto es la mitad, eso quiere decir que él también debe ser S, ¿no? Si él vale S y él vale S,
Eso quiere decir, ¿cuánto vale esta distancia de acá? Si tienen la misma área, esta distancia de acá, ¿cuánto valdría? Ah, vale 12, ¿no? Muy bien, ese vale 12. Excelente. Entonces mi problema acabó. Automáticamente mi problema acabó. Solución. El área de la región sombreada es la mitad del área del dominó. Eso ya lo sabíamos porque sí o no. Es decir, vale 30 centímetros cuadrados. Obviamente, si este de acá vale 30, un pedacito, este de acá también vale 30 también, ¿no? Entonces, las dimensiones del dominó, ¿cuál sería? Ahí está el dominó. El ancho era 5. Ya encontramos que esta altura vale 12. Y por ende, si él es 5, si él es 12, ¿cuánto vale la diagonal? La diagonal vale 13. Listo. Ya puedo conseguir, en este triangulito de acá, ya puedo conseguir cualquier razón trigonométrica. Cualquiera. Ahora veamos. El costo es este tipo. ¿Ya? Por complementarios, digan usted, seno de 90 menos alfa, ¿a qué es igual? Eso va a ser igual. Con razón de seno, esto es coseno, por si acaso. Con razón de seno, acá él es igual. Con razón de seno, coseno. El complemento de 90 menos alfa, eso es alfa. Eso va a ser igual a lo siguiente. Tendría así. El costo es igual a 13. Seno de 90 menos alfa es igual a decir coseno de alfa por tangente de alfa sobre 2 secante de 15. Con razón de seno, coseno. Complemento de 75, 15. Pregunta, ¿cuánto vale este tipo de acá? Secante por coseno de 15. Propiedad recíproca, eso es 1. Entonces, de aquí se tiene que el costo es igual, a ver, 13 sobre 2 seno de alfa. ¿Por qué salió eso? Ah, ya, eso salió por este tipo. Arriba me queda 13. Acá abajo, 2 por 1, me quedaría 2 por coseno de alfa. Por propiedad de cociente, la tangente de alfa, seno de alfa, sobre coseno de alfa. Simplifica acá, este coseno y este coseno se van, y el costo sería así. Si ya conseguí el costo, si este de acá es el costo para media docena, ¿cuánto valdría el costo de una docena? Entonces, el costo es igual, a ver, 13 sobre 12 por el seno de alfa. En la figurita, el seno de alfa, 12 sobre 13. Simplifique. Se va este tipo, se va este tipo. ¿Cuánto es el costo? 12 sobre 2, eso sería 6. Si 6 soles cuesta media docena, ¿cuánto costará una docena? Por lo tanto, el costo de una docena de dominós es de 12 soles. Por lo tanto, la respuesta es la letra D. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo ahora sí? Bueno, vamos a pasar al ejercicio número 8. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. ¿Sí? Preguntas, consultas, algo que no esté claro. ¿Por qué 12 sobre 3? Ah, use la figurita de acá. En la figurita del dominó, ¿cómo se calcula el seno de alfa? Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, 12 sobre 3. ¿Alguna otra pregunta? Si tienen dudas, pregunten. Antes de que avancemos, pregunten. Todo claro, muy bien. Pasemos al ejercicio número 8. Vamos a borrar esta parte y llegamos al ejercicio número 8. Dice, en la figura ABCD es un cuadrado. A ver, vamos a ver la figurita, acá está. La figura ABCD es un cuadrado, ABAD es un sector circular. Él es un sector circular
Si es un cuadrado, es claro de que este es 90 grados, ¿no? Creo que nadie tiene dudas de que este de acá es 90. Listo, dice así. CE es el arco de circunferencia de centro O. Allá, este es CE, arco de circunferencia de centro O. T es punto de tangencia. Calcule la medida del complemento de alfa. Me piden hallar el complemento de este ángulo alfa. ¿Cómo puedo calcular ese tipo? Muy bien. Siempre me dicen que si tengo un punto de tangencia, siempre se debe unir el centro con ese punto de tangencia. Por ejemplo, así. ¿No? Cuando usted traza desde el centro, pasa por el punto de tangencia, este de acá va a pasar necesariamente por el centro de esta semicircunferencia que está aquí. ¿Ya? Va a pasar por ahí, necesariamente. En ese instante yo formo un triángulo rectángulo, por ejemplo así. El triángulo rectángulo AD y el punto O. Vamos a usar algunos pequeños datos. Por ejemplo, este es el radio. A la circunferencia, a la semicircunferencia pequeña, voy a colocar radio R pequeño, R pequeño. En la circunferencia o en el sector más grande, voy a colocar R mayúscula, ¿está bien? Como radio. Él vale R por ser un sector circular y este de acá también vale R, ¿está bien? Eso quiere decir que esta distancia de ahí, esta distancia, ¿cuánto debería de valer? Si este vale R, él es R pequeño, todo vale R de aquí, ¿cuánto valdría este pedacito de acá? ¿Me puede decir? ¿Cuánto debería valer ese tipo? Vamos a ver. R menos R, excelente. Ese debe ser R menos R. Muy bien. Mire, en este triángulo que está acá, donde se encuentra el ángulo alfa, yo para determinar quién es este ángulo alfa, ¿qué es lo que yo debo de conocer yo? Dígame usted, ¿qué debo conocer yo para decir este ángulo alfa es, por ejemplo, 30 grados, o este ángulo alfa es 45, o este ángulo alfa vale 15 grados? ¿Qué es lo que yo debo de hallar? ¿Me puede decir qué es lo que yo debería hallar o no? Los lados, excelente, los lados. Y para hallar los lados, si quiero hallar los lados del triángulo, ¿qué es lo que voy a hacer? Debo encontrar cómo se relacionan estos R mayúsculas, R minúsculas, ¿sí? Para eso uso un teorema, el famoso teorema de Pitágoras. Uy, ya me adelanté, creo, ¿no? Excelente, Pitágoras, claro. Pitágoras me dice, la hipotenusa R más R elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos, R al cuadrado más R menos R minúscula elevado al cuadrado. Si usted resuelve la cuadrática aquí, le va a salir de que R es igual a 4R. Si alguien tiene dudas de por qué hice esto, sale así, mire. No se atreva, a grosso modo, no se atreve a elevar al cuadrado este tipo y este tipo de acá, ¿ya? Acá use una identidad que dice lo siguiente. Este es R cuadrado. R al cuadrado. Cuando él pasa a restar, ese va a ser igual a decir 4 veces R por R minúscula. ¿Por qué sale eso? Porque usted debe de recordar lo siguiente. Por una identidad notable que dice A más B elevado al cuadrado menos A menos B elevado al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Ese va a ser igual 4 veces AB. Simplifique un R, este R de acá con este R cancela y obtendría este valor. ¿Está bien? O sea que la relación de los laditos sería de 4R. En la figurita, si él es como 4R, el de acá, a ver, este tipo es 4R. ¿Cuánto valdría este tipo de acá? Él sería 3R, ¿no? ¿Cuánto valdría todo este tipo de acá? A ver, lo voy a sombrear. Este de acá, ¿cuánto valdría? Si él es 3R, él es 4R, todo esto sería 5R.
Si L es 5, 4 y 3, ¿cuánto vale el ángulo alfa? El ángulo alfa es el ángulo aproximado de 53 grados. ¿Y cuál es el complemento de alfa? El complemento de alfa es 37 grados. Por lo tanto, la respuesta es la letra B. ¿Alguna pregunta sobre esta parte de aquí? Está claro, ¿no? La idea. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Entonces vamos a pasar con el ejercicio número 9. Ya, pasemos al ejercicio número 9. Pueden tomar una captura de pantalla y bajémonos al 9. Uy, ya me adelanté, disculpen. Ahí está. Ya, ejercicio número 9, ahora sí. Dice, a ver, Juan decide medir la altura de un árbol. Acá está el árbol. Él decide medir la altura. Ahí está. Esta es la altura que desea medir Juan. Para ello observa desde el suelo el punto más alto del árbol. Aquí está, este es el suelo. Desde ahí observa el punto más alto del árbol. Como no me hablan de la dimensión o medida o tamaño de Juan, voy a asumir a Juan que estuviera como este puntito de acá. Desde aquí voy a observar la altura del árbol. Ahí está. El ángulo de elevación en este caso es de 60. 60. Ahora dice, sí, pero si retrocede 12 metros, acá, retrocede 12 metros. A ver, acá es 30, acá vale X. A ver, mire, antes de retroceder, si él es 60, él es 30, y esta distancia yo le llamo X, a la altura, ¿cuánto debería valer? ¿Sí o no que él debe ser X raíz de 3? ¿Está bien? Ahora, si retrocede 12 metros, desde este punto yo retrocedo 12 metros. Acá retrocedo 12 metros y desde aquí el ángulo de elevación es 45. El retroceso, 12 metros. ¿Está bien? La pregunta es, ¿cuál es la medida que halló Juan? ¿Ya? O sea, ¿cuánto vale la altura? Si usted quiere hallar la altura, ¿qué cosa debe calcular usted? Debe calcular el valor de X. En la figurita se tiene lo siguiente. En la figura se conoce este cateto y se conoce el cateto que está aquí. Si se conocen estos dos catetos, ¿qué razón trigonométrica voy a usar yo? Y además tengo acá el 45 que está apoyándome. Voy a usar la tangente. Tangente de 45. En la figurita, S es igual a decir X sobre la raíz de 3, que es el cateto opuesto, sobre 12 más X, que es el cateto adyacente. ¿Cuánto vale tangente de 45? Tangente de 45 vale 1. Este tipo de acá, por ser un notable, vale 1. Este tipo pasa a multiplicar y tendría lo siguiente. Entonces sería 12x es igual a x más la raíz de 3. Despeje el valor de x y tendría lo siguiente. X es igual a 12 sobre la raíz de 3 menos 1. ¿Cómo conseguí esto, profe? Ah, ya, el x lo pasas a restar, factorizas x y lo pasas a dividir. ¿Está bien? Encontré el valor de x. Entonces ya tengo la altura. ¿Así? El valor de x, a ver, aquí, ¿cómo obtuve esto de acá? A ver, antes de hacer esto, ¿cómo se obtuvo esto de acá? Ah, racionalicé. Por si acaso lo voy a colocar acá. Este x, que es igual a decir este tipo de acá, 12 sobre la raíz de 3 menos 1, lo racionalizo. La racionalización es lo siguiente. Acá multiplico por la raíz de 3 más 1 y abajo raíz de 3 más 1. Es por eso que acá arriba me sale 12 raíz de 3 más 1 y abajo, diferencia de cuadrados, 3 menos 1, acá sería 2. Por lo tanto, el x me sale así. Mitad, mitad, acá quedaría 6. ¿Está bien? Listo. Si este es el valor de x, ya tengo el valor de h. Así, el valor de h, que es igual a x más x por la raíz de 3, entonces el h es igual a decir 6
por raíz de 3 más raíz de 3. ¿Cómo consigue eso? Bueno, a este tipo lo multiplicas por la raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 sería 3. Raíz de 3 por 1, raíz de 3. Ahí está. Raíz de 3 por raíz de 3 sería 3. Raíz de 3 por 1, raíz de 3. Por lo tanto, la respuesta es la letra E. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio número 9 antes de pasar al ejercicio número 10 y el último problema? Muy bien. Todo está claro, por lo visto. Ya. Vamos al ejercicio número 10. El último ejercicio me dice así. En la construcción, Ah, 10.55, ya. Ya. Dice sí. El problema número 10. En la construcción de una mesa de centro de forma rectangular, cuyo marco, se hace un marco de madera, bueno, acá están las dimensiones de ese marco de madera rectangular. Las 4 patas rectas de altura 0,25 metros de altura, donde θ es el ángulo, es la medida de un ángulo, es la medida de un ángulo agudo. Calcule el volumen del espacio donde estará ubicado la mesa. A ver, la idea cuál es la siguiente. Mira, yo tengo una mesa así. La idea es así. Acá está la mesa, que es una mesa rectangular. Acá están sus patitas. Me piden calcular el volumen del espacio donde estará ubicada la mesa. Es decir, bueno, me está pidiendo el volumen de acá, que la parte de abajo, ¿no? Si yo quiero ubicar el volumen de la parte de abajo, me está pidiendo hallar esta figurita, el volumen de esta figurita. Entonces voy a decir así. ¿Cómo se calcula el volumen de esta figurita? Observen que el volumen que ocupará la mesa sería lo siguiente. El volumen es, a ver, este de aquí se calcula de esta manera. El área de la base, en este caso el área del marco de madera, que tiene como ancho cosecante de 30 menos seno de 2θ, por el largo 2 secante de 60 más 4 seno de θ, multiplicado por la altura, que en este caso es 0,25. Este es el volumen. Voy a hallar su volumen. A ver, cosecante de 30 sería 2. Secante de 60 sería 2. Por este 2 sería 4. No afecté nada, solamente operé. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a factorizar 2 y voy a factorizar 4 en esta expresión. Y quedaría así. Factorizo 2, 2. Factorizo 4, me quedaría 4. ¿Qué es lo que me queda? Si factoricé 2, acá me queda 1 menos seno de θ. Si factoricé 4, acá me queda 1 más seno de θ. 0,25 en fracción sería 1 sobre 4. Factorice acá 4 y este 4 se cancela. Esto de acá es diferencia de cuadrados. Se tiene entonces que el volumen sería 2, diferencia de cuadrado de estos dos sería 1 menos seno al cuadrado de θ. Ahora, como este es seno al cuadrado, 1 menos seno al cuadrado, por propiedad pitagórica se tiene lo siguiente, que el volumen es 2 veces 1 menos seno al cuadrado, eso es coseno al cuadrado de θ. Listo, hasta ahí quedamos. Ahora, ¿cómo puedo hallar yo el volumen en sí, sabiendo que es un número entero en metros cúbicos? A ver, ¿cómo lo voy a hallar? Voy a decir lo siguiente. ¿Cuál es la otra hipótesis? θ es un ángulo agudo. Si θ es un ángulo agudo, se sabe, acá lo voy a escribir, como θ agudo, como θ es un ángulo agudo, entonces el coseno de θ siempre está entre 0 y 1. Recuerde la clase de la semana pasada. Si el ángulo era agudo, coseno de θ está entre 0 y 1. Ahora de aquí, elevo al cuadrado, multiplico por 2 y obtengo el valor de b. b está entre 0 y 2.
¿Cuál es el valor entero que debe tomar B? Si está entre 0 y 2, el valor entero, ¿cuánto sería? Sería solamente 1. Por lo tanto, el volumen es 1 metro cúbico. Por lo tanto, la respuesta es la letra C. ¿Alguna pregunta de este problema? Antes de finalizar, pregunte. Si no hay, tomen una captura de pantalla por última vez y finalicemos, ¿no? ¿Todo está claro? Muy bien. Muy bien. Muy bien, en la siguiente clase vamos a hacer razones trigonométricas para ángulos de cualquier magnitud, ¿sí? Muy bien, muy bien, a todos ustedes les agradezco su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, dejarlo en el aula de multichat, ¿sí? Ahí pueden hacer todas sus consultas, inquietudes sobre los ejercicios y alguna parte de la teoría. Nos vemos desde la siguiente clase. Cuídense, ¿sí?